Hola, buenas tardes. Yo soy la licenciada Vanessa Ortega Barch y hoy vamos a continuar la plática de desempleo un poquito y también vamos a hablar un poquito de los stimulus checks que supuestamente van a salir en estas semanas. Okay? Primeramente del desempleo. Había unos cambios del desempleo que ocurrió recientemente. Específicamente, no tiene que esperar una semana para poder aplicar para el desempleo. Además, hay gente que nomás las horas que estaban trabajando fueron reducidas por su patrón. Esas personas también pueden aplicar para el desempleo por las horas que le cortaron del trabajo. Finalmente, mucha gente que trabajan por su propia cuenta también antes no pudieron aplicar para el desempleo, pero bajo esas nuevas reglas, la gente que trabaja por su propia cuenta también puede aplicar para el desempleo si están sufriendo por falta de trabajo. Um, Después de aplicar, debe de recibir su primer cheque como en 3 semanas. Si apenas perdió su trabajo o si si reducieron sus horas, entonces ahora ya debe de someter su aplicación, entendiendo que va a tardar como 3 semanas hasta que recibe su cheque. Ahora vamos a hablar un poquito del stimulus check. Yo sé que hay muchas preguntas de este cheque que va a salir, quién va a ser elegible, quién no es elegible para el cheque. Primeramente, ¿qué es? El cheque es un cheque del gobierno de 1,200. Es como un avance de los créditos de los impuestos del año que viene. Básicamente es el dinero que usted va a pagar al gobierno que ellos le están dando con anticipación. La cantidad del cheque debe de ser 1,200 para gente que son solteros que ganaron menos de 75,000 basado en los impuestos de 2019. Si están casados, entonces tiene que ganar menos de 150,000 y luego le mandan el cheque de 2,400, básicamente doble, uno por cada persona. Um, si ganó entre 75,000 y 99,000, entonces va a recibir un cheque menos de 1,200, un poquito menos. Van a reducirlo si ganas más de cierta cantidad y hasta los $99,000. ¿Okay? Um, Hay muchas preguntas de quién va a ser elegible para este cheque. Y si no hicieron los impuestos y todavía va a ser elegible. Si no hicieron los impuestos de 2018 o 2019, todavía va a ser elegible para este cheque, pero ellos están empujando que la gente hagan sus impuestos de 2019. Hay mucha gente que no hicieron impuestos por muchos años, por ejemplo, la gente que ya están retirados. Si ellos todavía son elegibles para este cheque también. Sí, la gente que están retirados también o si ganaron menos de cierta cantidad para que no fue obligados de hacer los impuestos, entonces ellos también pueden recibir un cheque, pero tiene que ser los impuestos. Hay un formulario más básico, más simple que puede hacer para sus impuestos para que todavía estás reclamando, estás haciendo los impuestos aunque ganó menos de cierta cantidad. Es importante si ganó muy poco o si eres retirado, entonces es muy importante que haces sus impuestos para que calificas para este cheque. Van a estar dando los cheques hasta diciembre de 2020, es importante que empiece ahora que pueda. ¿Quién no va a ser elegible para este cheque del stimulus check? Gente que fueron reclamados como dependes en los impuestos de otra persona. Por ejemplo, muchos estudiantes fueron incluidos como dependes en los impuestos de los padres. Desafortunadamente, los estudiantes no va a ser elegible para ese stimulus check.
Otra gente, por ejemplo, entre la edad de como 25, entre 18 a 25, que todavía eran estudiantes y están en los impuestos de los padres, también si ganaron muy poco, pero fueron dependes, no van a recibir ese stimulus check. Además, sí es importante que todos en los impuestos tenían un número de seguro social. Ese es lo que va a estar usando el IRS para expedir estos cheques. So, la gente que no tienen un seguro social pero estaban incluidos en los impuestos, por ejemplo, si estás viviendo en una familia del estado mixto, entonces no va a ser elegible para este stimulus check. Tenemos más de 11,000,000 de gentes indocumentados en los Estados Unidos y de marzo del año pasado la estimación era de más de 16 millones de familias viviendo en un estado mixto. Lo que indica un estado mixto es donde una persona en esa familia no tiene estado legal. Por ejemplo, el esposo es ciudadano, los hijos están ciudadanos, pero la esposa no tiene estado legal, o al revés, o en los impuestos se están poniendo los padres y los padres no tienen estado legal y están haciendo los impuestos con un I-10. Si alguien en los impuestos usó un I-10, nadie en la familia puede recibir ese stimulus check. So hay maneras donde puede hacer los impuestos de nuevo para que sea elegible, por ejemplo, no incluir ese familiar, pero tiene que hablar con un CPA para ver si es posible de hacer eso. Pero si estás viviendo en una familia del estado mixto y hay alguien en los impuestos que está usando un I-10, entonces no va a ser elegible para este stimulus check. Hay una excepción de esto específicamente para las personas donde alguien en la familia es miembro del militar. So, si hay una persona en la familia que es militar, entonces ahí está la excepción si hicieron los impuestos con un I-10. Okay, pero lo demás desafortunadamente no va a ser elegible para este cheque. A ver, ¿qué más? Vamos a hablar de cómo va a recibir el cheque, si hay algo que tiene que hacer. Para recibir el cheque, básicamente no hay nada que tiene que hacer. El IRS va a mandar los cheques basado en los impuestos. So, si son los impuestos, entonces se lo van a mandar, van a revisar los impuestos para confirmar que todos que estaban incluidos en los impuestos usaron un número de seguro social. Si usaron un número de seguro social, entonces van a mandar el cheque, o sea, por depósito directo, si ese fue lo que tiene, o van a mandarlo a la última dirección que ellos tienen. So, si la dirección que usted puso ya es vencido o ya se cambió la dirección y ya no vive ahí, entonces es importante de hacer un cambio de dirección. Supuestamente que los cheques van a comenzar de estar enviado en 3 semanas. Todavía no sabemos precisamente cuándo, pero ese fue el aviso. Okay. Finalmente vamos a hablar un poquito de préstamos. Hay un programa que se llama el PPP, el Payroll Protection Program. Sale del Small Business Administration, la administración de negocios pequeños, y hay mucha gente que tiene sus propios negocios. Hay un préstamo que apenas este domingo lo pasaron el Congreso. Supuestamente va a tener efecto el viernes. Este programa permite préstamos de cierta cantidad, de 250% del payroll, de lo que está pagando para los cheques de sus empleos.
y puede calificar para este cheque para poder, o este préstamo para poder pagar sus empleos y así no tiene que descansar sus empleos o cerrar su oficina. Todavía no toma efecto, el viernes va a tomar efecto, pero sin embargo debe de hablar con su banco para ver si eres elegible. Hay gente que posiblemente serían elegible para este préstamo que son indocumentados si tienen una corporación o si tienen un número de identificación del IRS para los empleados o para los patrones que se llama el EIN, el FEIN. So, si tiene un FEIN, entonces posiblemente sería elegible para este préstamo para que puede continuar con su negocio. Si trabajas por su propia cuenta y hace sus impuestos sin ese número del IRS, entonces no va a ser elegible. También la compañía tenía que estar ya en práctica, empezando como desde enero de este año. Pero si le aprueban este préstamo, entonces el interés, el máximo del interés que ellos pueden cobrar va a ser 4%. Si puede comprobar que el dinero del préstamo lo estás usando para pagar el payroll de sus empleadores, entonces, o de los empleos, van a perdonar el préstamo y nomás va a ser elegible para ese interés de 4%. So, es decir, que si le dan $100 y luego dicen nomás tiene que pagar $4 para estos $100, pero tienes que comprobar que estás usando esos $100 para pagar sus empleos, entonces los $96 va a ser básicamente gratis. So, es algo que la gente que tiene sus negocios deben de hablar con su banco a ver si va a ser elegible o no. Muchos bancos todavía están intentando de investigar a ver o poner el sistema en lugar para que puedan procesar esas aplicaciones empezando el viernes. So, esas son las noticias recién del desempleo y del stimulus check y un poquito de del préstamo del Payroll Protection Program que apenas fue aprobado este lunes. Si tiene preguntas, como siempre, estamos aquí a sus órdenes. So, gracias.